investigación de brotes, o también denominado investigación epidemiológica de campo. Cuando nosotros tengamos que hacer estudios epidemiológicos, vamos a hacer justamente esto. Vamos a investigar los brotes de un evento de salud, y nosotros vamos a tener que aplicar todos los principios, toda la metodología de investigación epidemiológica, ¿no?, para justamente buscar y estudiar los problemas de salud y esos problemas inesperados que se presentan en una comunidad, en una sociedad, en una población, como ha sucedido con los casos de, ustedes han visto ya con la pandemia, el problema del COVID. Hemos tenido casos de influenza hace muchos años, hemos tenido la rubiola del mono, ¿cómo se llama el mono? La viruela. La viruela, sí, ¿no? Entonces, se hacen todos esos estudios, ¿para qué? Para dar respuesta inmediata. Tenemos que ver qué está ocurriendo y cómo nosotros vamos a actuar ante esos fenómenos de salud que se están dando, y una intervención oportuna en la población. ¿Para qué? Para que justamente podamos controlar todo aquello. Tenemos que saber y tenemos que hacer todas las acciones para que no se dispersen en toda la población. La investigación tiene duración y extensión limitada en el tiempo. Obviamente tenemos que tener tiempo limitado porque tenemos que actuar tanto, y en ese tiempo tenemos que hacer muchas acciones y que los vamos a ir viendo. Pero para investigar, para hacer una investigación epidemiológica o investigación de brote o investigación epidemiológica de campo, tenemos que tomar en cuenta básicamente tres aspectos, y eso nunca tienen que olvidarse en un estudio epidemiológico. Tres elementos importantes: tiempo, lugar y persona. Cuando ustedes tengan que leer artículos y sepan que son artículos epidemiológicos y todo aquello, siempre van a buscar estos tres aspectos. ¿En quiénes se está presentando esta enfermedad? ¿Dónde? En la área geográfica. ¿Y en qué tiempos? ¿No? Entonces, con eso ya vamos a delimitar y vamos a ver el comportamiento de esta enfermedad. Cuando hablamos de personas, vámonos por otro lado, vamos a ir viendo todos esos aspectos que ustedes tienen que ir investigando. Esta enfermedad, ¿en quiénes se está presentando más? ¿En qué grupo poblacional se está presentando más? ¿O está siendo más incisivo? Podemos hablar por edades. ¿Se está dando más en jóvenes, en niños, en adultos o en adultos mayores? Entonces tenemos que ir viendo cuál es el grupo vulnerable, ¿no? Sexo, si se está dando más en hombres o en mujeres, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué. Y vamos a ir identificando todos lo que se llama las determinantes de la salud, ¿no? Y por qué se está dando eso. Luego tenemos que ver cómo vamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué necesitamos para hacer un buen diagnóstico? ¿Sí? O solamente la clínica, o solamente alguna sintomatología, o tenemos necesariamente que recurrir a un laboratorio, ¿no?, para estar precisos para llegar a un diagnóstico preciso. Y la exposición de estos grupos vulnerables, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué está dando esta enfermedad? ¿Por qué estos grupos vulnerables están más expuestos a qué? ¿Y qué tipo de enfermedad? ¿Será problema de vectores? ¿Será problema de contacto entre personas? ¿Será problema del medio ambiente? ¿Será problema de qué? Entonces nosotros vamos a ir viendo una parte importante en lo que significa el comportamiento de las personas, ¿no? A lo mejor es una exposición a
al medio ambiente, ya puede ser al aire, ¿no? Y gran parte de la población está expuesta ahí. O puede ser que están expuestos al agua, y vamos a ver dependiendo de qué agua, ¿no? De dónde viene esa agua, si todos están consumiendo esa agua o no, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo aquí. El otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el lugar. ¿Dónde se está dando? ¿Qué lugar, qué región es la más afectada? Y nosotros en nuestro país tenemos varios pisos ecológicos, ¿no? El altiplano, el valle, no es costa, ¿qué es? El trópico, todo aquello. ¿Y en qué lugar se está dando más? Para poder ir determinando qué tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Por ahí son enfermedades propias de las alturas o propias del trópico, o es una enfermedad transmitida por vectores, o el agente etiológico vive solamente en una región, en un determinado clima, en un determinado hábitat, ¿no? Y en otros no. Entonces vamos a ir viendo el área geográfica, dónde se presenta todo aquello. Y la frecuencia, ¿no? Cuántos enfermos hay en un lugar, cuántos enfermos hay en el otro, y dependiendo de eso vamos a ir viendo dónde es más frecuente, dónde más se presenta. Y el otro aspecto importante es el tiempo. ¿Desde cuándo se ha empezado esta enfermedad? ¿No? Vamos a ir nosotros viendo desde cuándo, igual que el COVID. ¿Cuándo ha empezado el COVID? El 2000, por eso se llama COVID-19, ¿no? ¿Y a Bolivia cuándo ha llegado? ¿En qué mes? En marzo. Entonces, estamos viendo, estamos determinando periodos exactos de este plan. O sea, ya vamos a tener una idea de cuándo ha empezado y cómo se está comportando. Al margen de todo eso, tiempo probable de exposición, fuente común o fuente de propagación, cómo se van propagando y en qué áreas, ¿no? Inicialmente podemos determinar que puede ser un brote localizado o puede convertirse a lo mejor después en un brote generalizado en toda una región, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean y tengan que hacer investigación o tengan que entender alguna investigación epidemiológica, tiempo, lugar y persona. ¿Está bien? Bien, cuando nosotros hacemos actividades de campo o estas investigaciones de brote, básicamente vamos a iniciar con una investigación de tipo descriptiva. Ya estamos viendo tiempo, espacio y persona, y vamos a determinar la fuente. ¿Cuál es la fuente? O sea, vamos a tratar de buscar la causa del problema, ¿cierto? Y para determinar eso vamos a ver modo de transmisión, cómo son los individuos, cómo es el riesgo de enfermar, dónde está, quiénes son la población vulnerable, quiénes están en más riesgo. Y vamos a ir describiendo todo aquello. Y vamos en base a toda esta observación que nosotros vayamos a hacer, vamos a ir generando hipótesis. ¿Qué hemos dicho que es las hipótesis? Un supuesto, ¿no? Vamos a dar una supuesta explicación de la causa por qué está produciéndose esta enfermedad. Entonces generamos hipótesis provisionales y en base a esas hipótesis vamos a realizar acciones, tomar medidas para el control de todo ese brote que se está dando, ¿no? Entonces toda esa parte va a ser descriptiva, vamos a ir viendo, analizando, escribiendo, pero además vamos a ir complementando con otra etapa que es la etapa analítica. Cuando esto ya no es suficiente, vamos a ir haciendo en la etapa analítica la comparación, ¿no? Vamos a hacer ya una investigación entre enfermos, entre sanos, cómo es el comportamiento, por qué unos se han enfermado, por qué otros no se han enfermado, ¿no? Y vamos a ver las fuentes de exposición, quiénes están más expuestos al riesgo y por qué otros no, ¿no? Y en base a eso vamos a tomar medidas, vamos a hacer acciones para controlar todo este brote.
Entonces, por dos etapas, descriptiva y analítica. Puede ser que cuando encontremos un brote, nosotros siempre vamos a pensar de que este brote que está ocurriendo en el lugar, en el sector donde yo estoy, puede ser la primera manifestación para que se vuelva una epidemia. Siempre tenemos que ver el riesgo epidemiológico de una enfermedad. Hay una enfermedad que está empezado a describir en una región y tengo que yo tener mucho cuidado y pensar que esa enfermedad puede crearme una epidemia, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tengo que pensar también que estas medidas para que yo pueda controlar esta enfermedad ya se hayan realizado en otros lugares. Entonces, por eso yo tengo que saber que pueden existir ya algunas medidas de control posibles. Lo que ha sucedido con el COVID, ¿no? El COVID ha ocurrido en lugares, en los países del Asia, el país de Europa y todo aquello. Y nosotros solo escuchábamos por noticias, pero en ese momento ellos ya estaban generando mucha información para ver medidas de control. En cambio nosotros solamente escuchábamos, ¿no? Pasivos. Escuchábamos y pensábamos que nunca iba a llegarnos esta enfermedad. Hasta que llegó, ¿no? Llegó y recién empezamos a alarmarnos y todo y queriendo recién inventar muchas cosas cuando ya gran parte de esas medidas de control ya habían sido descritas también, ¿no? Pero nosotros aquí recién, y también en base a eso no realizamos ninguna medidas de prevención y nada. Es por eso que nuestros hospitales estaban completamente precarios en lo que significaba la bioseguridad de los mismos trabajadores en salud, ¿no? Habiendo ya algunas medidas de control, es decir, nosotros queríamos inventar. Bien, es posible también que esta enfermedad no simplemente que está ocurriendo en mi comunidad, en mi población y todo aquello, pueda ser que esté ocurriendo en otros lugares. Y es por eso que tenemos que investigar y tenemos que preguntar si es que esto se está presentando. Y si tiene las mismas características, si tiene el mismo comportamiento, para que en algún momento podamos nosotros aprender de ellos o podamos recibir información para poder tomar medidas, ¿no? Es importante que nosotros tengamos que pedir ayuda a los niveles superiores para asesoramiento epidemiológico. Importante, por eso tenemos todo un sistema de salud. Todo el sistema de salud tiene un ente rector que es el Ministerio de Salud, y ese Ministerio de Salud tiene diferentes unidades, departamentos, áreas, en los que se dedican específicamente al estudio de todo esto. Y si nosotros tenemos un caso de estos que no conocemos y no sabemos, tenemos que pedir a estas autoridades superiores que nos den información y asesoramiento de cómo encarar este problema de esta enfermedad que está empezando, ¿no? Para que no tengamos que estar solos y tengan que conocer las autoridades, porque esto genera un riesgo y puede volverse una epidemia. Y no simplemente una epidemia en mi región, sino también puede esparcirse a otras regiones, como ha ocurrido con el COVID. No era solo un país, una región, y después se ha hecho una pandemia grave. Cuando nosotros hacemos un estudio de campo, ¿qué tenemos que hacer? Se ha presentado el problema, se ha descrito la enfermedad que está en la población. ¿Qué tenemos que hacer como autoridades y todo aquello? Hacer de que nuestro personal vaya de manera presencial al lugar para ir viendo todas las características, todos esos determinantes de salud que hemos visto, físicos, químicos, biológicos,
y todo aquello, para que puedan ver y hacer su reporte específicamente. Y ese personal también va a ir a recabar algunos datos históricos, si es que en algún momento ha habido estas enfermedades antes o no, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo y recibiendo información si es que en algún momento ha existido un brote similar o igual a este. Para eso vamos a manejar diferentes instrumentos de recolección de datos, dependiendo de cuál vamos a ir buscando, generando, elaborando o inventando instrumentos en los que podamos recoger la mayor cantidad de datos que nos sirva para hacer un análisis y para luego plantear algunas acciones de solución, ¿no? En este caso cuestionarios, encuestas y todo aquello. Y tenemos que hacer que la forma de respuesta tenga que ser entre el personal de salud y la comunidad, una relación interpersonal para hablar, conocer cuál es su pensamiento, su percepción de ese brote, de esa enfermedad en la comunidad, cómo ellos están percibiendo. Tenemos nosotros que conocer además qué diferencia existe entre un brote y una epidemia. Cuando le dicen es un brote, y otro dice, ¿qué diferencia existe entre brote y epidemia? ¿Perdón? El inicio. ¿Ya? ¿Cómo es el inicio en el brote? ¿Cómo empieza el brote? ¿Y cómo es en la epidemia? Está bien por el inicio. ¿Cómo es? ¿El brote? Pocos casos. ¿Y la epidemia? Muchos casos. Bien, nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿no? Diferencia entre brote y epidemia. Cuando hablamos de brote vamos a hablar de un aumento inusual, o sea que no es normal, ¿cierto? ¿No? De un número de casos relacionados a alguna enfermedad, pero lo importante, aparición súbita y diseminada, ¿no? Estamos hablando de que el número de casos es inusual, no había ese número de casos, o recién está apareciendo, pero ha aparecido súbitamente, de repente, de pronto, ¿no? Ha aparecido eso, no sabemos cómo. Localizada en un espacio específico, siempre vamos a ver el área geográfica, ¿dónde? Estamos hablando de una población, casos en población de aparición súbita y además inusual en un área geográfica específica. Eso es el brote. En cambio, en las epidemias es la ocurrencia de casos, dice, mayor a la esperada. ¿Qué significa eso? Cuando hemos hecho nosotros Canal en el que ahorita lo vamos a ver, esperamos una determinada cantidad de población que se enferme en diferentes tiempos. ¿Sí? Lo puedo decir, dengue he tenido este año, suponiendo, ¿no? Este año he tenido 300 pacientes con dengue. El año pasado tenía 250. Hago mi estudio, entonces para este próximo año, haciendo mis acciones de salud pública, voy a tratar de bajar o voy a tratar de tener pacientes hasta 230 pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay una enfermedad, hay una población que está siendo afectada, pero en una constante, ¿no? De acuerdo a los estudios, todo aquello. Estoy viendo de que sí está presente. Y va a ser epidemia cuando aumente esos casos de los que yo he estimado y he dicho de que voy a
poder aceptar, hasta este número. Y si pasa sobre ese número, pues voy a considerar como epidemia. Pero esa enfermedad no ha aparecido súbitamente, no es inusual, sino es una enfermedad que siempre está en el lugar, está en la población, en el área geográfica, pero simplemente estoy haciendo mis cálculos que no quiero que sobrepase un número en el que yo he estudiado. Si sobrepasa, es decir, va a ser epidemia, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre el inicio, el súbito, y en la epidemia no, sino que es constante la presencia. Tenemos que realizar una investigación de brote. A ver, cuando identificamos nosotros situaciones especiales en salud, vamos necesariamente a hacer estudios. ¿Por qué se está presentando esa enfermedad en toda la población? Y para eso tenemos todo un sistema de vigilancia epidemiológica en salud pública. Por eso es que ustedes, cuando han hablado en los temas que han expuesto, muchos de las patologías que han expuesto tenían sus fichas epidemiológicas, ¿no? Y ahí mostraban su ficha epidemiológica, cómo se tenía que llenar y por qué se tenía que reportar y todo aquello. Entonces eso se llama vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros vamos viendo y tenemos que hacer también una vigilancia epidemiológica para determinar por qué nosotros tenemos que investigar esa enfermedad. ¿Y cuándo nosotros debemos realizar la investigación? Cuando consideremos que esa enfermedad es prioritaria entre todas las enfermedades que se presenten. ¿Cuándo? Cuando es prioritaria, cuando nosotros consideremos que de todos los problemas de salud que existen en toda una región, es esta la que nos está creando y causando mayor problema en salud pública. Entonces lo vamos a poner como prioridad. Y vamos a ver por qué. Cuando esta enfermedad excede la ocurrencia usual, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que esto está ocurriendo y está excediendo la ocurrencia usual? ¿No? Vamos a ver también eso. Y además hemos hecho ya. Cuando la enfermedad parece tener una fuente común, vamos a ver de dónde está saliendo eso y por qué toda la población está en riesgo o está expuesta a este problema de salud. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, no está viniendo con más fuerza, está incidiendo más en la población, están teniendo más casos, ahí vamos a tener que ver. Cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el año, ha aparecido algo que no sabemos qué es, pero está afectando a gran parte de la población, tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir revisando toda la información que tenemos de la vigilancia epidemiológica en salud, lo que nosotros primero nos va a llamar la atención algo y nosotros vamos a entrar en alarma. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando sepamos que es algo que nos está llamando la atención, vamos a tener que hacer una investigación bibliográfica. Vamos a buscar datos sobre esta enfermedad. ¿Qué está produciendo? ¿Cómo se produce? ¿Por qué se produce? ¿No? ¿Cuáles son los factores que afectan para que se esté presentando esta enfermedad, se presente en toda una población? Entonces, cuando hagamos esa revisión bibliográfica, vamos a ver características del agente. ¿Qué tipo de agente? ¿Qué tipos de agente conocemos para que se produzca una enfermedad? Virus. Agentes biológicos. ¿Cuáles son los biológicos? Virus, hongos, bacterias, parásitos, ¿no? Entonces ya podemos determinar. Y si no son agentes biológicos, pueden ser químicos. ¿Cuáles? Ácidos, mercurio, plaguicidas, herbicidas y todo esto, ¿no? Químicos. Y si hablo de físicos, fuego, ¿qué más? ¿Qué?
ácidos en físicos, pero son químicos, ¿no? Los rayos, ya, rayos X, rayos ultravioletas, rayos... ¿Qué más? Otro físico. El sonido, ¿no? Por eso es que hay empresas donde hay tremendo ruido y por eso tienen que andar con sus protectores, ¿no? Porque eso después, ¿qué causa? ¿Qué puede ocurrir cuando hay un ruido fuerte en la hipoacusia? Estrés, ¿no? Estrés laboral. Claro, entonces vamos viendo las características de la gente. Mecanismos de transmisión, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Ya hemos visto cuando hablamos de posibles vehículos dispositivos, factores de riesgo, posibles medidas de control. Hasta aquí lo que hemos visto en todas las otras enfermedades, la cadena epidemiológica, ¿no? La cadena epidemiológica, ¿cuántos eslabones tiene? 6. ¿Cuáles? ¿Desde cuándo empezamos? Primero, agente. ¿Qué más? Agente. ¿Sí? Puerta de entrada o de salida. Puerta de salida, ¿no? De dónde sale el agente biológico, de dónde se genera. Después, ¿qué más? Vías de transmisión. ¿Cómo es? Mecanismos de transmisión, ¿no? ¿Qué más? Huésped, ¿no? El huésped susceptible. ¿Dónde va a ir a hacer daño? El otro. Puerta de entrada. ¿Cómo entra? ¿Cuál es la vía? Entonces, todos esos se llaman la cadena epidemiológica. Tenemos que ir determinando, identificando cada uno de ellos para después ver, dónde podemos nosotros incidir, qué podemos hacer, cómo romper el eslabón para que esa cadena se rompa y evitemos todo eso. Entonces, ahí vamos viendo cuándo tenemos que determinar que la enfermedad es prioritaria, debido a su alto potencial de transmisión. Está transmitiendo entre gran parte de la población. Gran parte de la población está siendo afectada. Tenemos que tener este fenómeno como prioridad. Está bajo planes de erradicación y eliminación. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el sistema de salud, tiene programas de control, erradicación y eliminación de algunas enfermedades. Y esas han sido enfermedades prioritarias que hemos hecho muchas acciones de salud pública para justamente erradicar y eliminar. En este caso, ¿cuál sería una de las enfermedades que estamos en plena erradicación y eliminación en Bolivia? Ya hemos eliminado la polio, pero estamos ahí. Todavía tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos ahorita? Pero seguimos controlando. Sarampión, ¿no? Entonces, sarampión. Estamos en estos planes de erradicación y eliminación. Pero ¿qué ocurre si es que tenemos paciente con sarampión? Ese rato, enfermedad prioritaria. Va a ser nuestra prioridad para tomar acciones, porque justamente estamos en ese proceso, no queremos que haya más. Y aparece uno, entonces ahí declaramos emergencias sanitarias, hacemos todos los esfuerzos y para declarar una enfermedad prioritaria. Declaración obligatoria internacional de aquel que define como de emergentes. Enseguida vamos a ver qué son de emergentes, pero cuando hablamos de declaración obligatoria internacional, ¿cuál es la enfermedad declaratoria internacional que tenemos nosotros que controlar bien? ¿Cuál? Por eso para viajar nos piden vacunas.
¿no? Entonces, si hay fiebre amarilla, ese dato por prioridad tenemos que bloquear ese todo. ¿Por qué? Porque es una declaración internacional. Entonces, en base a esto, nosotros declaramos y decidimos prioridad para tomar acciones de salud pública por estas razones. Cualquier enfermedad. Hemos dicho, cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Y esto es lo que nosotros hemos hecho la anterior vez ya, ¿no? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama la gráfica? ¿Gráfica de qué? ¿De? Zona epidémica. Cuando veo esto, ¿qué se llama esto? Y esto hemos hecho. ¿O no han hecho? ¿No han hecho? ¿No hemos hecho? Esto se llama canal endémico. ¿No hemos hecho? Ni en salud pública, ¿crees? No han hecho. Bien, esto se llama canal endémico o corredor endémico, si se quiere. Esto nos va a demostrar o nos va a graficar el comportamiento de una enfermedad. Y el estudio, los cálculos que se van haciendo en base a datos estadísticos de 5 años, 5, 6, 7 años máximo, ¿no? Nos van a ir dando estas gráficas. De tal manera que nos van a ir pintando esto unas zonas, 1, 2, 3, 4 zonas, donde la zona de entre el primer espacio intercuartil hasta el 0 se llama zona de éxito, nos va a determinar un número de pacientes. Entre el 25 y el 50%, que es el segundo espacio intercuartil, nos va a dar otra zona, que va a ser la zona de seguridad. Entre el 50 y el 75%, que es zona de alarma, y por encima del 75% que es la zona de epidemia. Lo que nos va a dar unos datos en los que nos dicen, muy bien señores, si ustedes están en la zona de éxito, están teniendo pacientes por debajo de lo esperado. Y eso significa porque ustedes están haciendo un buen trabajo en salud pública. Cuando estamos en la zona de seguridad, está muy bien, estamos controlando la enfermedad. Pero si estamos en la zona de alarma, mucho cuidado, porque cuidado se pase a la zona epidémica. Y por encima de estos datos que tenemos, estamos ya en una epidemia de la enfermedad. Y cuando estamos en epidemia, hay varias cosas que no estamos haciendo bien, entre ellos, acciones de salud pública. No estamos controlando nuestra enfermedad. Y si tenemos pacientes por encima de estos datos, son epidémicas. Estamos en una epidemia. Entonces ahí vamos a ver si excede o no excede el número de pacientes de los que yo estudié, ¿no? Entonces, esto se llama canal endémico. Bueno, creo que vamos a tener que hacer un canal endémico, ¿no? Para que entiendan. Si no, voy a estar hablando en vano y no va a tener sentido. ¿De qué es esto y por qué y de dónde viene y quién hace, ¿no? ¿Quién hace esto? Qué bonito, ¿y de dónde ha salido? Y eso es lo que se hace cuando ustedes han visto en los hospitales, que aquí ustedes están yendo a los hospitales, en las áreas de enfermería y de todo aquello, hay estos cuadros de monitoreo, ¿no? Y ahí van poniendo, en algunos casos están las semanas epidemiológicas y por algunas enfermedades van reportando por semana epidemiológica. Eso tenemos que interpretar. Y con todos esos datos, ¿no? Por datos de 5 años, por diferentes enfermedades, vamos a elaborar y generar un cuadro de esto, en el que nos va a graficar el comportamiento de esta enfermedad. Suponiendo, aquí dice, casos positivos de rabia. En este caso,
Están de enero a diciembre y número de casos. Yo puedo establecer de que tengo que tener cuidado en el mes de agosto, porque en el mes de agosto existen más casos de labia, ¿no? Y en el mes de marzo es donde, no, en el mes de octubre, marzo, son menos casos de labia. ¿Por qué será? Tendré que investigar. Pero de todas maneras, este estudio me está diciendo de que el comportamiento de esta enfermedad en este mes es más elevado. Entonces, para tener mayor control de esto, ¿qué podré hacer antes de agosto? Para no tener este pico elevado de casos. Vacunación. ¿Cuándo tendré que vacunar? Previo a agosto, ¿no? Entonces, para que no tenga en agosto, haré, no sé, mi vacunación a lo mejor en mayo, en junio, antes de ello, para que no tenga pacientes con la. Entonces voy a hacer acciones de salud pública de tal manera que si esas acciones tienen un buen impacto, de aquí a otros 2, 3 años vamos a ver que este pico ya no va a estar en 14 casos, a lo mejor baje a 10 o 8 casos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Estoy haciendo un buen control de la enfermedad, ¿no? Para eso es, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a leer esta gráfica. Claro que ustedes ya saben por qué han pasado bioestadística, ¿no? Y en bioestadística les han dado todo esto, ¿o no? Creo que sí. Ya están fritos, creo. Bien, cuando nosotros vamos a identificar que esta enfermedad tiene una fuente común. Cuando veamos los primeros casos, tenemos que identificar de dónde viene este problema. ¿Cuál es la fuente que está haciendo que ocurra este problema? Y en este caso vamos a identificar una fuente común, dos aspectos: el puntual y el continuo. El puntual, cuando vamos a ver el vehículo, que es el común que utiliza toda la población. En este caso el agua, los alimentos, todos utilizan el agua, todos se proveen de alimentos, ¿no? De todos los que puedan venir. Y el inicio. ¿Cómo es? El inicio ha sido abrupto, ha sido un descenso gradual, o ha sido de golpe que ha venido, ¿no? Entonces vamos a ver primero las fuentes puntuales, donde toda la población acude. Y las continuas. Vamos a ver la duración del brote, cuánto tiempo dura este brote en toda la población. O va a ser solo de golpe o van a tener varios pics, se llaman cuando vamos viendo el impacto, ¿no? De la enfermedad de golpe o periódicamente. Entonces estos vamos a ir viendo si es de uno solo o de varios, o va a ser constante. Luego vamos a ver si esta enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual, si a lo mejor es más agresiva que los que antes había, ¿cierto? Y para eso tenemos que ver, dentro de lo que significa el agente etiológico, tenemos que ir viendo todos estos aspectos. ¿Ha aumentado la virulencia de la gente? ¿Ha aumentado la letalidad por esta enfermedad? ¿Cuánto es la tasa de ataque? ¿A cuántos en la población va atacando? ¿A cuántos? ¿De cada 100, de cada 1000, de cada 10,000? ¿No? ¿A cuánta población? ¿Cuánta gente se muere a causa de esta enfermedad? ¿No? Y vamos a ir haciendo algunos cálculos. Cuando la enfermedad es nueva o emergente o desconocida, tenemos que tener claro el concepto de enfermedad emergente y enfermedad reemergente. Enfermedad emergente son enfermedades nuevas que recién están apareciendo por agentes no identificados anteriormente a nivel mundial o local que ocasionan un problema de salud pública. El COVID, ¿qué era? El 2019, la enfermedad emergente, porque eran cosas nuevas, completamente nuevas, no sabíamos ni cómo
ni qué tipo, ni cómo, y cómo se replicaban, cómo se multiplicaban, un montón de cosas que hemos estudiado. Pero cuando hablamos de enfermedades reemergentes, es la reaparición. Cuando digo reaparición, ¿qué significa? Que ya existía antes. Reaparición de una enfermedad conocida cuya incidencia ha aumentado en las últimas 2 décadas. ¿Qué ocurriría si es que tendríamos pacientes con parálisis flácida? ¿Qué sería? ¿Una enfermedad emergente o reemergente? Parálisis flácida, emergente. ¿Por qué? Porque sería nuevo. ¿Vale? ¿Qué se llama la parálisis flácida? ¿Qué otro nombre tiene? Poliomielitis. ¿La poliomielitis es nuevo? No. Entonces, ¿qué va a ser? Reemergente. ¿Por qué? Porque es una reaparición de una enfermedad conocida. Entonces, a eso lo que nosotros tenemos que saber y conocer. Enfermedad emergente, nuevo. Reemergente, está volviendo a aparecer. Ya lo teníamos, igual que a viruela. Si aparece viruela, ¿qué va a ser? ¿Reemergente o emergente? Reemergente, ¿no? Entonces ya ha habido otra vez. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo, se han vuelto enfermedades oportunistas. Las reemergentes han sido oportunistas. ¿A causa de qué? A causa del SIDA, ¿no? La población ha hecho de que reemerjan otras enfermedades, porque se han comportado como enfermedades oportunistas y han hecho que las enfermedades que ya no existían otra vez vuelvan a aparecer, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Enfermedades emergentes. A ver, algunos ejemplos. Dice enfermedades emergentes. Antes, H1N1, H5N5, igual que la influenza, el virus del ébola, cólera, el SARS, SIDA, y todos ellos eran emergentes porque no se conocían antes, no había antes esa enfermedad. Recién se los ha identificado, se los ha ayudado a los agentes biológicos, etc. Y otras enfermedades, a ver, ¿qué han sido emergentes y reemergentes? Emergentes más mortíferas. ¿Qué ha sido? En 1983, los emergentes, el cólera, tuberculosis, dengue, malaria, todos esos. ¿Cómo vamos a investigar? Básicamente ya hemos dicho, ¿no? Tenemos que ir buscando el agente causal, su modo de transmisión, grupos poblacionales en riesgo, la exposición a que se predisponen, todo lo que significa la cadena epidemiológica. Tenemos que ir a descubrir. ¿Y cómo van a ser? ¿Cómo se van a dividir? En una etapa descriptiva y en una análisis básica. Bien, a ver, para que no nos quedemos, para seguir la investigación epidemiológica, tenemos que confirmar la ocurrencia de un brote, ¿no? Y la ocurrencia de un brote va a ser, primero, verificar el diagnóstico de casos notificados, comparar la incidencia, observar la esperada. Podemos hacer uso de herramientas, curvas epidémicas y canal endémico para conocer todo esto. Pero para conocer esto y cómo sale, tenemos que saber, tenemos que practicar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Canal endémico. ¿Está bien? Ya me voy a quedar ahí porque hay mucho que hablar de esto, pero vamos a entrar a cómo se hace un canal endémico y después van a hacer ustedes ejercicios, obviamente. El canal endémico es una gráfica que nos va a poder demostrar el comportamiento de una enfermedad en una determinada población y en un determinado tiempo.
El canal endémico se sugiere hacer con datos de 5 años. Podemos hacer hasta de 7 años, pero no más. ¿Por qué? Porque en el tiempo, más de 7 años, o hacer un estudio de 10 años, ya los datos no son muy actualizados. Porque en 10 años el comportamiento de una enfermedad es completamente diferente. Es lo que ha ocurrido con nosotros, con la pandemia, con el COVID. ¿Sí? Ha ocurrido el 2019 y el comportamiento de la población. En ese entonces nosotros no sabíamos, no conocíamos cómo era esta enfermedad, ¿cierto? Entonces el comportamiento de la población era completamente distinta. ¿Cierto? Todos tenían pánico, todos estaban asustados, pandemia, hay que encerrarse, no me toques, no me beses, no me abraces, nada, distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros, no puedes comer ni del mismo, no sé, del mismo plato, completamente diferente, ¿no? Estornudar a un lado, si estornudas, me contagió por tu culpa, complicado. Ha ido pasando el tiempo y ahora ¿cuánto tiempo ha pasado ya? ¿6 años? Ahora, ¿cómo es nuestro comportamiento ante el COVID? Nada, ¿no? Ya no hay ni barbijos, ya otra vez nos saludamos con besitos, que están tomando el mismo vaso, de la misma botella, lo vieron, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, otra vez el comportamiento cambia. Entonces, por eso que se sugiere datos estadísticos de 5 años. Pero en este caso, y ustedes van a ver, ¿qué voy a estudiar? Dice, elaborar el gráfico de canal endémico con los siguientes datos estadísticos de casos de diarrea del Centro de Salud de Área 1 de Mayo en la gestión 2008 al 2012. ¿Qué tengo que identificar aquí? ¿Qué tengo que identificar? ¿Cuáles son los tres aspectos importantes para un estudio epidemiológico? Tiempo, lugar y persona. Perfecto. Cuando hablamos de lugar, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos a hacer el estudio? Centro de Salud Área Primera. Cuando hablamos de tiempo, del 2008 al 2012, ¿no? Entonces ya tengo el lugar, ya tengo el tiempo. ¿Y qué voy a estudiar? En este caso en la población, personas con diarrea, ¿no? Estoy buscando variable, personas con diarrea en el área, porque todo centro de salud tiene un área geográfica de influencia y su población, ¿no? Y en qué periodo. Entonces, dentro de todo esto se han sacado los datos estadísticos y se ha establecido que en el 2008, en el mes de enero, se han atendido 30 pacientes. En el mes de febrero 16, en marzo 16 y así sucesivamente hasta diciembre. En el año 2009 también, en enero 28, febrero 18, todos tienen sus números de pacientes que hemos atendido. Número de pacientes con diarrea, ¿no? Porque eso es lo que estoy buscando. Entonces, he sacado todos mis datos estadísticos. Después de mis datos estadísticos que he sacado, ¿cuál es el segundo paso de un estudio estadístico? Uno es de colección de datos. El segundo paso, ¿cuál es? ¿Qué hago con esos datos? ¿Qué tengo que hacer con los datos? He recogido datos de todo lado. Listo, ya está. Segundo paso, orden, para que yo entienda qué es lo que estoy teniendo. Ordenar. Entonces, vean ustedes, aquí en enero, el 2008 30, el 2028, el 2010 22, el 2011 32, el 2012 24. ¿Está bien? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Estos datos los voy a ordenar. Ya no voy a tomar en cuenta los años, solo voy a tomar en cuenta los datos, desde enero hasta diciembre. Y los voy a ordenar columna por columna. Dependiendo de mi comodidad, voy a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor.
¿Está bien? Entonces, realizo todos esos ese es mi ordenamiento y ya he ordenado de menor a mayor. De tal manera que el dato menor de toda esa columna había sido 22, después viene 24, 28, 30, 32. ¿Cierto? Está en orden. Y toditas las columnas igual. Si tengo dos datos iguales, acá por ejemplo, tengo 16, 16, 18, 26, 26. Ningún dato está por encima de, no sé, aquí no podría estar 32 y 28 porque eso no es orden. Entonces todo es 16, 18, 18, 28, 32. De orden, de menor a mayor, pues de mayor a menor depende. ¿Para qué hago ese ordenamiento? Para buscar otros datos que me van a permitir hacer la curva. Y voy a buscar los espacios intercuartiles. Los espacios intercuartiles del 25, 50 y 75%. Para que después se vayan generando las zonas en mi gráfico. Entonces voy a buscar 25, 50 y 75. ¿Y cómo voy a sacar estos datos? Entonces, con mi cuadro que he ordenado, ¿ya? Voy a sacar el espacio intercuartil del 25%, donde ese dato me va a dar la suma de las dos primeras filas dividido entre 2. ¿Bien? Cuando son datos de 5 años, las dos primeras filas las voy a sumar. En este caso, 22 más 24, ¿cuánto es? 46. Dividido entre 2, 23. Entonces, así voy a hacer todas las columnas de tal manera que me va a dar 23. ¿Cierto? El espacio intercuartil del 25%, el primer dato es 23. Y así voy a ir por todas las columnas. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer para el espacio intercuartil del 50%? Cuando son datos de 5 años, la fila del medio, porque estos dos ya he sumado, la fila del medio por sí sola se constituye en el espacio intercuartil del 50%. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta fila? Para el 50%, solo lo voy a copiar. ¿Está bien? ¿Qué he hecho? 50% y lo copio. 28, 16, 18, 18. Para el espacio intercuartil del 75%, ¿qué voy a hacer? Las dos filas inferiores. 30 más 32 dividido entre 2, 31. Entonces, de esa manera voy a ir sacando mi espacio intercuartil del 75%. 30 más 32 entre... Ahí está, ¿no? Igual, 26 más 26 dividido entre 2, 26. Aquí está. ¿No? 28 más 32, 60, 22, 30. Y ya tengo mis espacios intercuartiles. Espacio intercuartil del 25, 50 y 75%. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo claro? Sencillo, ¿no? Sencillo. Ahora, yo tengo, me han dicho, elaborar el gráfico de canal endémico. Estos son los datos que yo he generado en base a esos datos estadísticos. Ahora, estos datos los voy a trasladar a una gráfica. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a elaborar una gráfica que va a estar en base a ordenadas y abscisas, donde en las ordenadas va a estar la cantidad de pacientes, en las abscisas va a estar el tiempo. Y en este caso voy a tener en las abscisas enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los meses hasta diciembre. Y acá voy a poner las cantidades de pacientes que yo voy a
atender en base a mis datos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Ya que tengo esos datos, voy a empezar a construir mi canal endémico. Y para que me entiendan, lo voy a ir reduciendo un poquito. Listo. Aquí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero hacer mi curva o mis líneas del espacio intercuartil del 75%. Donde me dice que en enero tengo 31, en este mi gráfico voy a buscar en enero y voy a dividir esto, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 31, y llego al 30 un poquito más encima y pongo con un puntito, pongo con un punto, 31. En el mes de febrero, 21, entonces voy buscando 15, 20, por aquí un poquito más, 21. En marzo, 26, aquí está 25, un poquito más, 26. En abril, 30, justo en la línea, 30. Y así sucesivamente. Voy identificando con puntos. Y estos puntos luego los voy a ir uniendo de esta manera. Y así sucesivamente. Y se van a ir formando una curva. ¿Está bien? Eso es para el espacio del 75%. Y lo mismo voy a hacer con las demás curvas. O sea, con los demás datos. ¿Entienden? Y ahí está. Para el 50%, 28, 25 y 30, la mitad 28. Aquí me dice 16, 15, 16. El otro 18, un poquito más. Y así sucesivamente voy a ir marcando. Y vean ustedes, como he ordenado de mayor a menor, o de menor a mayor, y los datos me han salido de esta manera, ningún dato puede cruzar una línea. ¿Entienden? ¿Puede haber un punto en común? Sí. En este caso podría ser 18, 10 aquí. Esta línea llega aquí, esta línea aquí. Perfecto, y después se divide, depende. Puede haber un punto en común. Pero lo que no puede haber es de que esta línea sobrepase a esta otra. No puede haber un cruce de líneas. Si hay cruce de líneas, significa que está mal tus datos, si tienes que revisarlos, ¿no? Entonces, ya hemos generado espacios de cuartil del 25, 50, 75%. ¿Para qué me sirve esto? Para generarme zonas. Ustedes van a ver, aquí hay una zona, del rojo para abajo es toda una zona, entre la línea amarilla y el rojo es otra zona, entre la línea verde y la línea amarilla es otra zona, y por encima de la línea verde es otra zona. Y todas esas zonas tienen sus nombres. Y esos nombres se llaman, cuando están por debajo del 25%, toda esa zona se llama de éxito, zona de éxito. Cuando están entre el 50 y el 25%, se llama zona de seguridad. Cuando están entre el 50 y el 75%, se llama zona de alarma o de alerta. Y cuando están por encima del 75%, se llama zona epidémica. ¿Qué significa eso? Que yo, dentro de mi estudio y el comportamiento de la enfermedad de toda mi región, yo voy a esperar máximo una cantidad de pacientes de 31 pacientes en el mes de enero, máximo. Si tengo menos de eso, puedo estar en la zona de alerta, en las zonas de seguridad, mejor aún, y mejor aún si estoy en la zona de éxito. Significa que estoy controlando mi enfermedad. Pero si tengo pacientes por encima del 30 o del 31, tengo 32, tengo 35, tengo 40, significa que estoy en una epidemia de esta enfermedad.
Entonces significa que no estoy controlando, más gente está siendo afectada por esta enfermedad, ¿no? Entonces tengo que hacer acciones de salud pública. Y esto, si yo bien como médico estoy evaluando de mi zona, pero también a esto le sirve para evaluar al personal de salud, a los médicos. Van a venir las autoridades y van a decir, muy bien doctor, ¿cómo estamos? ¿Sabemos que tenemos canal endémico de 10 días? Sí, estamos con esto. ¿Y qué ha pasado? Usted tenía que tener 31, pero ahora tiene 40. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha hecho alguna acción para disminuir esto? Ha hecho promoción, ha hecho prevención, ha dado charlas educativas, ha enseñado a la población cómo se evita la diarrea, ha ido a las escuelas, ha hablado con la población, con todos. No, y entonces, ¿cómo quiere, ¿no?, disminuir el riesgo si usted no está dando información? Si no está haciendo ninguna acción de salud pública, por eso su población está enfermando. O no está trabajando. Porque si no está trabajando y no quiere trabajar, es mejor que se vaya y venga otro, ¿no? No se están evaluando a nosotros. Entonces es también una forma de evaluación al trabajo de la persona. Entonces, ustedes pueden hacerlo de esa manera o pueden hacerlo de muchas formas que pueden presentarlo, ¿no? También ya con el computador ustedes pueden hacer lo que quieran. Éxito, seguridad, de alerta. ¿Se ha entendido? ¿Para qué sirve el canal endémico? Por eso es que cuando nosotros hagamos brotes, pues vamos a buscar y vamos a hacer un canal endémico y vamos a decir, para este año máximo 31 pacientes, pero quiero llegar a 25 o a 20, ¿no? Entonces eso ya va a depender de las acciones de salud pública que ustedes puedan realizar. Bien, entonces con esto, ¿qué vamos a hacer?